Bueno, para comenzar vamos a pedirle a Dios que nos pueda ayudar porque es muy importante que lo que vamos a ver el día de hoy, que su Espíritu Santo venga y nos pueda hacer entender estas verdades que están en la Escritura. Este tema que vamos a compartir el día de hoy es muy necesario que Dios nos pueda acompañar porque sin Él pues no podremos llevar a cabo sus propósitos y si su Espíritu no nos acompaña, no vamos a poder entender. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta reunión, que nos dé gracia, que nos dé oídos atentos, que nos dé un corazón dispuesto para recibir su palabra, esta palabra que se nos está compartiendo a tiempo. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos nuevamente por este sábado que nos permites venir a escuchar tu palabra y compartirla, Señor, porque hasta el día de hoy tu misericordia se ha mostrado en nuestras vidas y aún nos permites escuchar con libertad tu palabra, Jesús. Te pedimos que hoy reveles a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento y que estés en medio de nosotros para comprender estas verdades, Señor, estas verdades relacionadas con tu vida, Jesús. Pedimos en tu nombre, Señor. Amén. El día de hoy, el tema que les queremos compartir se llama Jesús pensó en ti. ¿Por qué queremos compartir este tema o cuál es el propósito de todo esto? Pues entender un poco acerca de la vida de Jesús, de lo que hizo en esta tierra y cómo fue que pensó en nosotros, qué hizo Jesús en esta tierra pensando en nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Vamos a hacer un breve resumen de la vida de Jesús, lo que hizo y por qué lo hizo y la consecuencia o el beneficio de que Jesús haya venido a nosotros en esta tierra. Recordemos que la vida de Jesús es un gran ejemplo para nosotros en todos los aspectos, ya que la vida de Jesús estuvo llena de amor, misericordia, llena de justicia, llena de verdad y esperanza eterna para nuestras almas. Jesús fue un gran ejemplo para nosotros en esta tierra. Su forma de conducirse, su forma de hablar, su forma de predicar, de compartir esa misericordia y ese amor tan puro que solamente Él pudo tener, nos lo dejó a nosotros revelado y para testimonio de Él vino a esta tierra a darnos ese ejemplo que necesitábamos, ya que nosotros, pues en nuestras propias fuerzas no podríamos hacerlo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Vamos a leer un texto a manera de introducción que ya hemos leído anteriormente. Se encuentra en Filipenses 2, 6 al 8 y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos que aquí Jesús no estimó el ser igual a Dios, no dijo, yo soy Dios, yo no tengo por qué ir a esta tierra a morir o a dar ejemplo a personas que no me buscan, que no me obedecen. Dice que Él no lo estimó y se empobreció para nosotros, tomó la condición de hombre, tomó un cuerpo de carne y hueso, como ya lo vimos anteriormente, un cuerpo que se cansaba, que tenía hambre, que era tentado, que se fatigaba, que se cansaba. Jesús vino a tomar ese cuerpo, se despojó de todo lo que él tenía y vino a tomar forma de siervo. Jesús no vino a ser servido, como también lo vamos a ver más adelante, él vino a servir. Fue hecho semejante a los hombres, la misma condición que nosotros, que tú y que yo, lo mismo que tú has pasado, lo mismo que yo he pasado, Jesús lo pasó
y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, que era el propósito de venir a esta tierra para darnos libertad y una esperanza eterna a nosotros, y muerte de cruz. Recordemos que Jesús también se empobreció cuando él nació. Recordemos que a él lo recostaron en un pesebre, entonces él no tenía riquezas en este mundo, como parte de las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar la cabeza. Son palabras de Jesús que expresan que no tenía posesiones. También recordemos que Jesús vino a hablar verdad, vino a este mundo a hablar esa verdad que solamente Él podría tener. Él vino a traer la esperanza a los afligidos, exhortó en muchas ocasiones. Ahí tenemos el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren a causa de la justicia. Jesús vino y dio esperanza, habló verdad hacia nosotros, nos compartió de esa palabra que nosotros necesitábamos, trajo ánimos al cansado, al que lo necesitaba, lo fortaleció, trajo esa esperanza y ese mensaje de arrepentimiento, que fue el primer mensaje que Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Fueron las primeras palabras de Jesús también acerca del arrepentimiento. Él vino a hablar verdad a nosotros y la verdad nos la dejó escritas a nosotros a través de la Biblia. Ahí podremos encontrar toda clase de verdades y Jesús mismo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También Jesús decidió venir a este mundo lleno de maldad, por el cual fue rechazado. Él vino con un propósito a esta tierra, a salvarnos, a mostrarnos de su amor y su misericordia, a enseñarnos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos, pero Él fue rechazado y fue juzgado por las personas de aquel tiempo y no le creyeron. Y este problema es lo que también sucede actualmente. Tenemos la palabra, tenemos la verdad, tenemos la Biblia, pero a veces nosotros mismos rechazamos a Jesús con nuestras actitudes, nuestras diferencias, e incluso nosotros mismos podemos juzgar a Dios o decir que Dios no es justo o simplemente no creerle. Y miren lo que dice en el texto que estamos viendo en pantalla, Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquel pueblo a cual él venía a enseñar, a cual pueblo venía a enseñarles, a compartirles de la verdad, no le recibieron, lo rechazaron y no le creyeron en él. Como también vamos a ver un ejemplo de rechazo, se encuentra en Juan 10:22 en adelante. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces
los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Si ustedes leen los evangelios, los 4 evangelios, ustedes podrán ver que en repetidas ocasiones los fariseos, las mismas personas le preguntaban a Jesús: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les respondía, pero parecía que cada vez que ellos preguntaban no entendían y no creían. Vemos este ejemplo de la persecución que tuvo Jesús, que lo querían apedrear porque pensaban que estaba blasfemando, que estaba echando mentiras, siendo hombre, y no le creyeron. Este es un ejemplo de lo que sucedió en la época de Jesús, que a él no le creyeron. Él vino, conocieron su forma de vivir, conocieron lo que él hacía, conocieron las palabras que él compartía, sin embargo, nunca entendieron ni le creyeron. Había un corazón endurecido en las personas de aquel tiempo. Este fue el rechazo que Jesús sufrió y actualmente también es el rechazo que sufre Jesús. Conocemos el testimonio de Dios, conocemos cómo Dios obra, hemos escuchado de las maravillas y poderes de Dios que Él ha hecho, pero aún así a veces no creemos. A veces las personas no creen con el corazón en aquel que ha hecho esto. También en la vida de Jesús, Él hizo milagros, sanó enfermos, sanó paralíticos, ciegos, resucitó muertos, multiplicó los alimentos cuando no había. Él hizo esta clase de milagros y muchas más que dice la Biblia que no cabrían en los libros si estuvieran escritas. Y estas que tenemos nosotros es para que creamos en aquel que vino a este mundo. Y aquí surge una pregunta que la vamos a retomar más adelante. Hasta lo que hemos visto al momento acerca de Jesús, que vino y se hizo hombre, tomó la condición de nosotros, que vino a hablar verdad, que decidió venir a este mundo lleno de maldad, que hizo milagros. Hasta este punto, alguien ha llegado a la conclusión de que Jesús hizo algo malo hasta el momento. ¿Qué mal hizo este hombre hasta el momento? Vamos a hacer esta pregunta y la vamos a dejar en el aire y más adelante la vamos a volver a retomar. También Jesús trajo justicia a esta tierra y justificó y perdonó pecados en esta tierra para mostrar del poder que solamente Él tiene para perdonar esos pecados. Lo vamos a ver en un ejemplo que se encuentra en Juan 8, acerca de la mujer que la encontraron en adulterio. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo:
ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos que Jesús vino a traer justicia a esta tierra, aquel que tenía el poder o tenía la autoridad para apedrear a aquella mujer, que era Jesús, que no había pecado en él, que él era un hombre justo y recto, él tenía el derecho y lo podía estar haciendo, apedrear a esa mujer, pero en vez de eso respondió con justicia para que se hiciera justicia en ese momento. Aquellos que la querían apedrear, ellos no estaban totalmente, no eran justos, no eran personas justas. Vemos que el propósito de esto era hacer pecar a Jesús o buscar algo para acusarle, buscar algo que, para que se lo quitaran de encima o buscar algún defecto en Jesús. Pero él con justicia respondió que aquel que estuviera sin pecado que arrojara la primera piedra. Y el resultado fue que nadie la apedreó a aquella mujer. Ni el mismo Jesús condenó a aquella mujer, sino le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús trajo justicia a esta tierra. También Jesús sirvió en todo momento. Recordemos que dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino él vino a servir. Lo vemos esto en los viajes que hacía Jesús. Él andaba de aldea por aldea, en ciudad tras ciudad, predicando, compartiendo, exhortando, sanando enfermos, liberando demonios. El mismo Jesús convivía con los pecadores. Dice que se sentaba a comer con los publicanos, con las mujeres adúlteras, y, y esto era algo muy impactante en aquel tiempo. Pero Jesús vino a servir, vino a mostrar el amor para aquellos que ya habían sido desechados por los hombres, aquellas personas a las cuales ya no había esperanza en ellos, que los fariseos, los escribas ya los habían rechazado por completo. Él vino a traer esperanza a estas personas. Por eso muchos les siguieron, porque Él tuvo misericordia de ellos. Jesús vino y se mostró lleno de misericordia y de amor para con todos. Pero también Jesús pensó en ti desde aquel momento. Él vino por ti a esta tierra para restaurar la relación con el Padre, para que tú ya no estuvieras en enemistad con Dios, para que tú ya fueras nuevamente parte de Dios, parte de su reino. Él vino a hablar verdad por ti y también vino a sufrir por ti, por tu causa, por mi causa. Él vino a este mundo a hablar verdad. Él sabía a lo que venía. Él sabía desde un principio lo que le esperaba en esta tierra. Él sabía que iba a sufrir el rechazo, el menosprecio y la muerte. Él lo sabía perfectamente y aún así no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de todo y vino a esta tierra por ti. Vino por mí a esta tierra por amor a nuestras almas. Jesús, antes de su muerte, él oró entendiendo lo que iba a pasar. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús necesitaba orar, necesitaba ser reconfortado por su Padre porque sabía lo que iba a pasar, el sufrimiento que iba a tener, la muerte que iba a tener. El mismo Padre lo iba a abandonar porque llevaría el pecado de todos nosotros sobre él. Y Dios es tan santo de ojos que no puede soportar el pecado, no lo puede ver. Entonces el Padre abandonó al Hijo en ese momento. Él también se angustió mucho porque entendía lo que iba a pasar.
Mateo 26:30. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Su alma estaba afligida, su alma estaba angustiada. Él entendía el propósito de lo que él vino a hacer a este mundo. Él lo entendió desde un principio. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. No había algún consuelo, no había algo en ese momento. Él entendía lo que iba a sufrir, iba a ser negado por los suyos, iba a recibir mal por el bien que él había hecho. Y te preguntarás, ¿por qué vino Jesús a esta tierra si sabía lo que le esperaba? ¿Por qué Jesús vino a este mundo sabiendo que iba a morir, que iba a sufrir? La respuesta es porque nosotros no podíamos justificarnos. Nosotros nos perderíamos en nuestras propias fuerzas. Nosotros no íbamos a llegar a ningún lado. Nos perderíamos por completo. Tendríamos la condenación eterna en automático. Se necesitaba un solo sacrificio, un sacrificio perfecto para nuestra salvación, para que nuestras almas fueran redimidas de la muerte y de la condenación eterna. Un solo sacrificio, uno que fuera perfecto. Se necesitaba una persona que en él no hubiera pecado y que la ira de Dios fuera sobre él para que nos diera esta esperanza a nosotros. Porque ya en el Antiguo Testamento, cuando las personas pecaban, llevaban algún cordero, algunas palomas para ser sacrificadas, pero eso ya no era suficiente. Eso ya no estaba causando, ya no había esa sensibilidad. Ahora necesitábamos a una persona, a un cordero, a una persona que nunca había pecado, que muriera por nosotros, que derramara toda su sangre, que sufriera, que fuera ese sacrificio vivo para que nos diera la esperanza a nosotros, para que nosotros tuviéramos esa reconciliación con el Padre. ¿Y quién era esa persona? Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Era Jesús. Jesús mismo vino a este mundo a morir por nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre nosotros no íbamos a ser perdonados, no íbamos a ser justificados si alguien no venía a derramar la sangre por nosotros. Y Jesús dijo: yo iré, yo me voy a despojar de todo y voy a tomar esa condición de hombre por amor a ti, por amor a mí, por amor a tu alma, para que tú no llevaras esa condenación, el castigo que merecían nuestras almas, para que tú tuvieras la esperanza y la dicha del perdón. Él vino a este mundo pensando en ti, en mí, sabiendo lo que iba a pasar para justificarnos, para darnos la esperanza viva. Jesús sufrió y murió. ¿Cómo fue todo esto? Como tú ya sabrás, Jesús fue azotado, Jesús fue escupido, fue humillado, fue golpeado hasta el cansancio, hasta que su espalda fue deshecha. Tuvo una corona de espinas y todavía le pegaron con una caña, con un palo en la cabeza para que se le encajara más. Imagínate esa escena. Fue clavado, fue crucificado, de sus manos y de sus pies unos clavos gruesos que eran capaces de sostener al cuerpo en esa cruz, y fue traspasado. Imagínate esa escena. Imagínate aquel hombre que solamente vino a amarte, a mostrar misericordia, aquel hombre que solamente vino a servir, aquel que levantó muertos, aquel que liberó demonios, aquel que sanó a los enfermos, aquel que perdonó pecados, aquel que sanó enfermedades que nadie las había hecho, aquel que habló verdad por ti, por mí. Imagínate esa escena donde ese hombre tan santo, tan justo, estaba siendo azotado, estaba siendo escupido con tal fuerza, con tal brutalidad,
que fue, su cuerpo fue desfigurado, como lo dice en Isaías 53. Imagínate ese momento en que le decían que aquí está el rey de los judíos, que le pusieron una capa en su espalda que ya estaba toda deshecha y le hacían reverencias. Imagínate cuando le estaban poniendo esa corona de espinas que aún le pegaban para que se le encajaran más. ¿Qué tanto se le habrán encajado esas espinas en su cabeza? ¿Qué tanto dolor habrá sufrido aquel hombre? Imagínatelo crucificado, imagínatelo en esa cruz y aún en medio de todo ese dolor que le dijeran, se decía que era el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja de esa cruz, no que tú eras el Hijo de Dios, no que tú tenías el poder para librarte de todo esto, llama a Dios que venga y te libre, háblale a los ángeles de tu Padre que vengan y te bajen de esa cruz. Imagínate el momento, qué tal de tanto desprecio, tanto que sufrió este hombre, qué mal hizo Jesús. Nuevamente retomamos la pregunta, ¿qué mal hizo este hombre? ¿Qué mal hizo aquel que solamente vino para salvarnos? ¿Qué mal hizo aquel que vino a levantar muertos, sanó enfermos, perdonó pecados, justificó a muchos? ¿Qué mal hizo este hombre? ¿Por qué le hicieron este castigo tan feo, tan fuerte a Jesús? ¿Por qué si solamente él vino a hacer el bien? Ningún mal fue hallado en él. Hasta el mismo Pilato se convenció de que él era un hombre justo y que no había pecado en él. Pilato mismo se convenció de que no había nada malo en él. ¿Y qué mal hizo este hombre? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué sufrió esto? ¿Por qué lo hizo? Si él era un hombre justo, era un hombre santo. ¿Por qué vino a este mundo a tomar este castigo que merecíamos nosotros? Porque realmente nosotros éramos los que merecíamos ser azotados, escupidos, latigados y crucificados. Realmente nosotros lo merecíamos, no ese hombre. ¿Qué culpa tenía ese hombre justo? Sufrió una injusticia muy grande, pero ¿sabes? Lo hizo por amor, lo hizo por ti y lo hizo por mí, porque sabía que nosotros no íbamos a poder, porque nosotros estábamos descarriados, como dice en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestras almas estaban descarriadas, nuestras almas no tenían el perdón de Dios. Merecíamos la condenación eterna, pero Jesús, en su gran amor y su gran misericordia, vino a este mundo y cargó el pecado de todos nosotros, dándonos esa libertad, ese gozo eterno, esa esperanza de estar una eternidad con Él. Él sabía que su muerte era para nuestro bien, así que sufrió la cruz con gusto por amor a ti, por amor a mí. Él tomó ese puesto que merecíamos nosotros, como también dice en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, verá todo lo que sufrió, esa muerte tan cruenta, y quedará satisfecho con ese sufrimiento. ¿Por qué Jesús quedó satisfecho con ese sufrimiento? Porque a través de su muerte justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos, de tal modo que si yo me acerco a Dios y le pido perdón por todos mis pecados, yo ya no voy a llevar esa muerte ni esa condenación eterna, porque Jesús ya la llevó. Ese hombre justo y perfecto, santo, ya llevó el castigo por nosotros, ya lo pagó, el precio ya está pagado por nuestras almas, de modo que mis pecados, Jesús los entierra en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Por su muerte,
tiene el poder de justificarte a ti, y no solamente a ti, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a cualquier persona que se acerca confiadamente a Él. Él tiene el poder y solamente Él tiene ese poder. ¿Qué mal hizo este hombre? ¿Qué mal hizo? Hasta el momento has encontrado algo que era justo para que se le condenara. ¿Has encontrado algo que digas, él merecía morir así porque encontré este pecado en él? ¿Has encontrado pecado en la vida de Jesús? ¿Qué mal hizo aquel que solamente vino a traernos libertad? Esa verdad que vino a este mundo a alumbrar las tinieblas, que dice que las tinieblas no prevalecieron contra él porque él era la luz. Este Dios, este Jesús, el que murió por ti y por mí, el que sufrió una muerte tan horrible, tan sangrienta, de mucho sufrimiento, este Jesús es al que tú has rechazado con tus acciones, al que tú has rechazado con tu vida, con tu pecado, con tu actitud. Este Jesús, el que solamente vino a hablar verdad, a liberar a los cautivos, a traer esperanza a aquellos que ya no la tenían. Este Jesús es al que tú estás rechazando. Este Jesús es el que te ha hablado a ti constantemente. Ven a mí, arrepiéntete, búscame mientras puedas ser hallado. Este Jesús, el que te ha hablado por largo tiempo, es el que tú has rechazado. ¿Acaso, después de entender todo lo que vimos de este sufrimiento que tuvo Jesús, acaso no merece obediencia de tu parte, de mi parte? ¿Acaso no, él no es digno de que lo obedezcamos por toda la eternidad por su muerte, por ese sacrificio tan grande que tú y yo no podríamos hacer, por ese sacrificio que no podría hacer en nuestras fuerzas o con algún cordero, con alguna paloma? Ese Jesús merece obediencia. ¿Acaso no merece que le entregues tu vida con gratitud? ¿No merece que seamos agradecidos con Él después de que Él vino a tomar nuestro lugar, que vino a pagar nuestra deuda, que vino a este mundo a tomar el puesto que me correspondía a mí, que te correspondía a ti? ¿No merece gratitud? ¿No merece que lo sirvas? ¿No merece que le entregues tu vida? Este Jesús es el que tú has rechazado. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, los tuyos y los míos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que esta es la esperanza que tenemos para aquellos que hemos alcanzado el perdón de Dios, que es de qué? Es de que Él regrese para salvar a los que en Él esperan, para pasar toda una eternidad con Él, que es la esperanza que Él nos ha dado. Romanos 8:32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquel que no estimó la vida de su propio Hijo, aquel que lo entregó para que nuestros pecados fueran perdonados, ¿él no te dará la salvación si tú se la pides? ¿Acaso Él no te dará el perdón de tus pecados si tú te acercas confiadamente y se lo pides? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si tú le pides el perdón de tus pecados, si tú le pides que te revele a Cristo, si tú le pides que te perdone, si tú elevas tu clamor, tu oración hacia Él, Él te la va a dar, porque es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene poder para hacerte su hijo. Él tiene poder para restaurar tu vida, para perdonar todos tus pecados, sean cual sea.
sea cual sea el nombre que de tus pecados, sea por mucho tiempo que los hayas practicado, sea si llevas poco, llevas mucho, o si apenas estás conociendo de Dios, si apenas te está abriendo el entendimiento, no importa. Él te puede hacer su hijo. No hay poder, no hay pecado que sea más fuerte que el poder de Dios, porque su amor fue derramado en esa cruz, su perdón. Nosotros podemos percibir en esa cruz el perdón de pecados. Podemos voltear a esa cruz y ver perdón, ver salvación, ver redención de nuestras almas. Él tiene el poder para librarte de la condenación eterna. Tan solo es que tú te acerques y se lo pidas, que le digas, Señor, ya he pecado mucho, he pecado de muchas formas, estoy cansado de pecar, el pecado no me llena, no me satisface. Dios, mira mi corazón, yo quiero cambiar. Si tú se lo pides, Él te lo va a dar. Él va a derramar de su Espíritu Santo en tu vida y te va a hacer su hijo. Como dice en Juan 1:11 al 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya no vas a ser, ya no vas a ser un esclavo de pecado, sino vas a ser un hijo. Te va a dar la potestad de ser llamado un hijo de Dios y te daría su Espíritu Santo. Serías nombrado por la autoridad de Dios un hijo suyo. Serías una nueva criatura. Las cosas viejas habrán pasado. Los pecados atormentar y ninguno de ellos va a ser causa de ruina para ti, porque Dios no se acordaría jamás de tus pecados, no se volverá a acordar de tus pecados si tú te acercas a Él con fe, si tú te acercas confiando en ese sacrificio que hizo Jesús. Pídele que te revele a Cristo, dile que te revele ese sacrificio que hizo Jesús, que te dé el entendimiento para saber y entender lo que costó esa muerte. Imagínate la escena de aquel hombre. ¿Qué mal hizo ese hombre? ¿Qué mal encontraste en él? No había nada malo. No había pecado, había injusticias. Su únicamente amor y misericordia se encontraban en Jesús. Y aún así fue condenado este hombre. Fue colgado en un madero y todo aquello que es colgado de un madero es maldito, porque está escrito: Jesús llevó la maldición por ti. Jesús llevó el pecado. Esa muerte tan cruenta es lo que Dios piensa del pecado, es lo que se merecía el pecado. Fue abandonado por su Padre Jesús, por ti y por mí, para darnos esa esperanza de ser llamados hijos suyos. Pero sabes, aún conociendo todo esto, hay personas que no se deciden entregarle su vida a Él, no deciden no creerle. Tal vez tú, tú no le crees a Jesús todavía y sabes, esa es la mayor condenación que puede haber en esta tierra, que no crean en aquel que vino, como está escrito en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación es que no creas en aquel que vino a este mundo a morir por ti. La condenación es que no le entregues tu vida entendiendo del sacrificio que hizo Jesús y lo que le costó. Esta es la condenación eterna, la condenación que la luz vino al mundo, que Jesús vino a este mundo y que los hombres, que tú, que los personas de cualquier lugar de este mundo amen más las tinieblas, amen más el pecado, amen más los placeres de este mundo que al mismo Jesús, que merece obediencia, que merece gratitud, que le pagan mal por bien. Todo este sacrificio fue por ti, para darte vida, para perdonar tus pecados. Jesús no pensó en él,
pensó solamente en ti. En cada latigazo pensaba en ti. Pon tu nombre. Yo pensaba en Abraham, yo pensaba en tal persona, yo pensaba en Juan, yo pensaba en Pablo, yo pensaba en tal persona, sea cual sea tu nombre, estando ahí crucificado, pensando en ti, pensando en mí. Sabía que tú no lo lograrías. Sabía que yo no lo podía hacer solo. Así que lleno de amor y misericordia, vino a este mundo a tomar mi lugar para sacarme de este mundo vil, de este mundo que no le busca. Mostremos gratitud al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con gratitud acerquémonos a Él y démosle nuestra vida por completo, porque solamente Él es digno por su muerte en esa cruz, por venir a tomar el lugar que te correspondía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está en medio de nosotros, se nos está revelando en este momento. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en medio de nosotros. Él es el que te está hablando el día de hoy para que vengas al arrepentimiento. Mostremos esa gratitud, mostremos ese amor y entreguémosle nuestra vida con sinceridad, pues solamente Él es digno. Este Dios es el que te habla hoy para que te arrepientas. Este Dios es el que viene hoy a tu vida y te dice que vengas a Él, que te arrepientas de tus pecados, que te acerques a Él. Vamos a ministrar un momento a Dios. Me gustaría que puedan cerrar sus ojos donde quieran que estén, que puedan ustedes meditar en Jesús. Donde quiera que te encuentres, concéntrate en lo que hemos escuchado el día de hoy. Piensa en ese sacrificio que hizo Jesús. Piensa en cada sufrimiento que tuvo este hombre santo y justo que no lo merecía. Piensa en cada latigazo que recibió por ti. Piensa en cada golpe que recibió por ti. Piensa cuando le golpearon su cabeza con la corona de espinas que se le encajaron más y más. Piensa cuando le encajaron esos clavos en sus manos y en sus pies. Piensa en cada burla cuando fue traspasado, cuando le gritaban y se burlaban que le arrancaron su pelo con las manos a golpes. Piensa en este hombre, en Jesús, en aquel que no tenía pecado. Vamos a escuchar unos cantos. El primero tal vez no lo conoces. Es un canto muy viejito que en lo personal desde que yo era niño se quedó grabado en mi corazón y hasta el momento me ha hecho meditar en la gran misericordia y el amor de Dios. Cierra tus ojos y medita un momento en, en los cantos que vamos a escuchar y acércate confiadamente a Dios. Escuchemos atentamente estos cantos. Pensando en mí, no te importó sufrir. Pensando en mí, no te importó morir. Pensando en mí, no te importó venir aquí a un mundo lleno de maldad y absoluta oscuridad. Pensando en mí, viniste a hablar verdad. Pensando en mí, serviste sin parar. Pensando en mí, mostraste
por sacarme de lo vil y llevarme junto a ti. Al Cordero de Dios sea la gloria. Al Cordero de Dios sea la honra. Por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí, gloria al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios sea la gloria. Al Cordero de Dios sea la honra. Por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí, gloria al Cordero de Dios. Por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí, gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí, gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios.
porque ha pagado mi culpa, murió por mí. Canto alabanza al Cordero, Cordero de Dios, porque ha vencido por mí en la cruz, venció por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su alma, Cristo murió por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su alma, Cristo murió por mí. Murió por mí. Murió por mí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que vino a este mundo para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y tu gran amor que nos mostraste en esa cruz, Jesús. Gracias porque viniste a este mundo para sacarnos de lo vil y de lo más menospreciado, Señor, y darnos una vida nueva, una vida restaurada en ti, Cristo. Gracias por toda tu sangre que derramaste, Señor, por todo ese sufrimiento que tuviste que pasar para que demos la libertad y el gozo, Señor, en nuestras almas, porque tú llevaste nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor. Sobre ti fuiste molido por todos estos pecados, Señor, y derramaste toda tu sangre, Señor. Toda la derramaste en esa cruz, dándonos ese ejemplo de amor y esa misericordia que tuviste para con nosotros. Gracias por esa compasión, Señor, al ver a nuestras almas que estaban perdidas, nuestras almas, Señor, que no podían solas, nuestras almas descarriadas, Señor, y llenas de pecado y de inmundicia. Gracias por fijar tus ojos en nosotros, porque no estimaste ser igual a Dios, sino que te despojaste para morir para el pecado, por el pecado de nosotros, para darnos la esperanza, Señor, eterna. Jesús, te pido que hoy vengas y reveles a Cristo en la vida de los jóvenes, Señor. Que vengas tú, Señor, a mostrar ese sacrificio que hiciste en la cruz. Que vengas tú, Señor, a revelarte a sus almas y que puedan entender, Señor, lo que costó tu muerte, Señor Jesús. Que el corazón lo pueda sentir, Señor, para que pueda venir y proceder al arrepentimiento, Jesús. Oh Dios, y concédenos corazones agradecidos por tan
grande amor y tuviste para con nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y te amamos por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas por toda la eternidad, Jesús. Gracias, Señor.